Vamos a orar para poder introducirnos en el estudio de hoy. Vamos a pedir al Señor que nos guíe. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de acercarnos a tu palabra este día de lluvia, lluvia que es una bendición también conforme tú lo has establecido. Señor, gracias por llevarnos a tu palabra, concentrarnos en ella, danos de tu gracia para poder, Señor, abrir nuestros corazones, no solo nuestro intelecto, sino también nuestro corazón para poder, Señor, aprender de ti sobre todas las cosas, de la manera en que tú obras, Señor, la forma en que nosotros también debemos actuar conforme a el ejemplo maravilloso que tú mismo has dado en tu palabra. Guíanos, dirígenos en esta hora por tu Espíritu Santo, enséñanos, corrígenos, Señor, y fortalece nuestra fe también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a Lucas capítulo 10, vamos a leer del versículo 17 al 24, luego vamos a ver cómo contextualmente es un mismo tema y por eso leemos del versículo 17 al 24. Nos vamos a centrar solo en dos versículos en el día de hoy, pero es importante que tengamos el contexto. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pongamos atención en tres versículos para poder ver cómo Lucas, igual como los demás evangelistas, ordenan su material de tal manera de poder dar un mensaje conforme al propósito que tenían ellos al escribir el evangelio. Cada uno de los evangelistas tenía un propósito específico para dar a conocer el carácter del Señor Jesucristo, y en este sentido entonces Lucas ordena su material de tal forma de mostrar uno de los temas secundarios pero importantes que tiene en su evangelio, que es el gozo. Noten el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. La segunda parte es la razón por la cual experimentaron el gozo. Versículo 20. Jesús está hablando aquí. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es el mismo tema, ¿ven? Jesús corrige en un sentido la motivación del gozo en el caso del versículo 17, no estableciendo que era incorrecto que ellos se regocijaran por el hecho de que su campaña de evangelización, podríamos decir, fue exitosa, sino por la motivación que podía llevar o a lo cual podía llevar este tipo de satisfacción. Versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Hay una línea, hay un tema, hay un solo pensamiento que rige todos estos versículos, del versículo 17 hasta el 24. ¿Y cuál es? El gozo, la satisfacción, el regocijo. Y en el caso primero, vemos que la razón, como dije, debido a la evangelización y al éxito logrado en esta ocasión. Se asombraron de que aún los poderes de las tinieblas, el mundo espiritual de maldad, los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Este éxito tenía algunas características que hacemos bien en notar y reflexionar un momento. Primero, era un gozo debido a los resultados inmediatos de la evangelización. Es decir, la razón del gozo era producto del hecho de que ellos, al presentar el evangelio del reino,
ese evangelio del reino iba acompañado con un poder sobrenatural que sometía inclusive a los espíritus inmundos, de tal manera que ellos mismos se asombraron de lo que habían logrado con esa tarea. La segunda característica es que era un gozo no obstante circunstancial, porque se trataba de algo momentáneo que no aseguraba que siempre sería así. A ver si me explico. Era un gozo circunstancial porque era debido al hecho de que la campaña de evangelización había rendido fruto y el poder sobrenatural del Señor había estado con ellos acompañando aquello. Pero no siempre iba a ser así. Es decir, probablemente podían salir en otra ocasión y no encontrarse con este mismo éxito. Por eso era un gozo relacionado con una circunstancia, más que nada. Y tercero, era un gozo que, mal interpretado, podría llevar al orgullo a quienes lo experimentaron porque de una u otra manera procedía del resultado de su labor. Y eso es lo que vimos la semana anterior, ¿recuerdan? No era el pecado del gozo en sí, sino el pecado era el hecho de que podía llevar una mala interpretación, dando a entender de que su esfuerzo de alguna manera había rendido frutos y que ellos tenían algo que ver en eso. Y por eso el Señor cambia, y este es el segundo gozo que vamos a ver contrastándolo, cambia con lo que dice el versículo 20, que el resultado inmediato de la evangelización y del poder manifestado a través de eso era menos importante que el hecho de que la gracia de Dios había descendido sobre sus vidas y sus nombres estaban escritos en el cielo. Eso era más importante. Entonces Jesús los sacó de esa mirada horizontal de lo que estaba pasando a llevarlos a una mirada vertical. Y notó que algo de ese gozo de los 70 estaba relacionado con una quizás motivación equivocada respecto al orgullo, por lo cual apuntó a ese gozo más elevado. Este gozo tenía, por tanto, características más fundamentales. Veamos algunas de ellas. Primero, era un gozo procedente de la gracia de Dios en los hombres, por lo cual escribió sus nombres en el cielo, lo cual no era resultado de ninguna labor humana, sino de la obra divina. Esa es la primera y esencial característica. Era un gozo como resultado de la gracia de Dios derramada en los corazones de las personas y en consecuencia no tenía nada que ver con la labor. Aun cuando el Señor utiliza instrumentos, sin embargo, el punto central, el enfoque central debe estar en la gracia del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué esos nombres estaban escritos en el cielo? Porque Dios había tenido compasión y misericordia y como el Señor va a mostrar en el versículo 21, el Padre reveló a sus corazones, ¿qué cosa? Esa verdad, ¿ya? Por lo tanto, esa es la primera y principal característica. La segunda, porque este gozo era resultado de la gracia de Dios y sus resultados no eran circunstanciales, sino eternos. Es decir, el hecho de que los nombres de ellos estuvieran escritos en el cielo era algo permanente, nunca serían borrados. Por tanto, no tenía que ver solo con una situación puntual del hecho de que había resultado exitosa la labor de evangelización y el poder de Dios se había manifestado en ese momento, sino que mucho más importante era que por la gracia sus nombres estuvieran escritos en el cielo, porque eso no era circunstancial, sino eterno. Y tercero, era un gozo que al no proceder del resultado de una labor humana, solo podía llevar a la gratitud y alabanza a Dios. Y eso es lo que ocurre en los versículos 21 en adelante por parte del Señor Jesucristo. ¿Lo nota? Es decir, ese gozo al cual apunta Jesús en el versículo 20, lo único que puede hacer brotar de nosotros, cierto que nuestros nombres están escritos en el cielo, lo único que puede hacer brotar como consecuencia de eso, como reacción a eso, ¿qué es? Alabanza y gratitud al Señor. Porque no tiene nada que ver con nosotros en sí ni con lo que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, y aquí viene el tercer gozo que menciona el versículo 21, y ya no es el gozo de los 70, sino que es el gozo de Cristo. Y por eso titulamos al estudio de hoy el regocijo de Cristo. Esto es lo tercero, el cual
¿cierto? Es el tema de los versículos 21 y 22 y después viene una aplicación que esperamos ver la próxima semana, pero ahora nos vamos a centrar en el 21 y 22. Es importante notar que es la única vez que se consigna en los evangelios que Jesús se regocijó. Es muy interesante. En 3 ocasiones dice la Biblia que Jesús lloró en los evangelios. En 3 ocasiones. Y se lamentó profundamente. ¿Recuerdan cuando descendió del monte de los olivos y vio a Jerusalén? Y dijo con ese lamento, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y estaba hablando de la dureza del corazón de esas personas allí. Y en el día de hoy, si Jesús descendiera por el monte de los olivos, su percepción y su evaluación sería exactamente la misma. Ahora, vemos en 3 ocasiones donde Jesús lloró y se amargó y sufrió por lo que estaba pasando normalmente por la dureza del corazón de las personas. Pero solamente una vez en los 4 evangelios se aprecia que Jesús se regocijó. Y es esta ocasión que consigna Lucas aquí. Está claro que el gozo no fue un rasgo distintivo en la vida de nuestro Señor como para impresionar al espectador, es decir, algo externo y manifiesto. Ojo, no estamos diciendo con eso que Jesús no era una persona que experimentaba el gozo, sino que la única vez que la Biblia consigna que se manifestó públicamente, en ese sentido fue aquí, en esta ocasión. ¿Recuerdan cómo lo describe Isaías? Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos. ¿Qué es lo que estaba mostrando Isaías? Que una de las características del Señor en su primera venida no era precisamente venir a regocijarse, sino el Señor siempre tenía la sombra de la muerte sobre sí, desde el mismo momento de su nacimiento en adelante, porque ese era el camino que el Padre había establecido para la salvación de los pecadores. Eso no significaba que el Señor Jesús era una persona amargada, sino que implicaba que su labor era tan seria, tan solemne, que el Señor puso todo su ser en la realización de esa tarea con el propósito de salvar a los pecadores. Ahora, este varón de dolores aquí aparece regocijándose. Y la palabra que se traduce del griego es mucho más fuerte que la que transmite nuestra palabra en español. Cuando nosotros pensamos en la palabra regocijo o gozo, es difícil poder empezar a hacer descripciones más profundas de lo que eso significa. Es decir, bueno, estaba feliz, estaba contento, ¿cierto? Eso es lo que nosotros podemos decir en términos de sinónimos. Sin embargo, la palabra griega significa saltar de alegría. Es una alegría exultante. Es decir, el regocijo que menciona aquí del Señor Jesucristo era mucho más evidente. Era como que se hubiese puesto a danzar, por decirlo así, no significa que lo hizo, pero ese es el sentido. Y es la misma palabra que utiliza María en el famoso Magnificat. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es la misma palabra. Por tanto, el gozo que manifiesta aquí el Señor Jesucristo es evidente, es notorio. Todos pudieron apreciarlo. Todos pudieron ver que Él tenía un gozo manifiesto que no se ve en otra parte de los evangelios. Esto habla de fuertes emociones de deleite y que eran visibles en el rostro de nuestro Señor y fueron expresadas por los tonos de su voz, así como por sus palabras. Por lo tanto, lo que aquí tenemos es único, es exclusivo, en el sentido de que muestra el carácter del Señor Jesucristo en un gozo exultante, en una alegría más allá de lo normal. Ahora, agrega una segunda cosa, el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó, es decir, exultante de alegría, dice, en el Espíritu. En el Espíritu. Muchas de las traducciones antiguas, ya estamos hablando del siglo II, bien digo, en adelante, siglo III, tenían que ver con traducir esta parte como se regocijó en el Espíritu Santo. Esa era la traducción. Y aquí
el traductor de nuestras Biblias, ¿cierto? Lo traduce que se regocijó en el Espíritu, pero con mayúscula, ¿lo notan? Porque algunos observan, en lo personal, entiendo que esta es la mejor traducción, algunos lo observan como que se regocijó interiormente, es decir, en su propio espíritu, para hacer una distinción entre el Espíritu Santo y su propio espíritu. Nosotros tenemos cada uno nuestro espíritu, ¿verdad? O nuestra alma, lo que nos hace ser personas, pero en este caso es el Espíritu Santo, porque recuerden que el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu, fue concebido por el Espíritu, ¿cierto? El Señor Jesucristo fue guiado por el Espíritu al desierto, fue lleno del Espíritu, dice la Biblia. De tal manera que ese es otro de los temas que el Lucas presenta con mucha frecuencia en su evangelio y tiene que ver con la labor del Espíritu Santo. Y también en el libro Los Hechos después es prominente, ¿recuerdan? Por tanto, aquí lo más probable es que se diga que el objeto de su regocijo fue el Espíritu Santo, se regocijó a través del Espíritu Santo. Esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí en los versículos 21 y 22 tenemos las tres personas de la Trinidad. Se regocijó en el Espíritu. El Padre reveló estas cosas a los niños y las escondió de los sabios e inteligentes. Y el Hijo es el que reveló al Padre. De tal manera que aquí hay una relación intratrinitaria muy, muy interesante y por eso es que también es un pasaje particularmente interesante desde el punto de vista incluso teológico. Pero en términos prácticos estamos hablando de un gozo especial que se produjo en el corazón del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver la razón o las razones de ese gozo que son muy interesantes. Noten otra comparación más para que podamos entender un poco mejor. El gozo de los 70 está dirigido hacia el exterior, es decir, a lo que produjo, ¿cierto? A lo que ellos vieron y observaron respecto al poder de Dios sobre los espíritus malignos y la recepción del mensaje del Evangelio de las personas. Pero el gozo de Jesús fue hacia el interior. Es como si Jesús hubiese tenido una oración especial de comunión con el Padre en el Espíritu y como que hubiese olvidado todo lo que estaba a su alrededor. En el fondo estaba dirigido hacia su relación con el Padre y con el Espíritu. Y el gozo de los 70 estaba dirigido hacia los resultados, como hemos dicho muchas veces ya, de la evangelización. El de los discípulos ponía su atención en el presente, en lo que estaba ocurriendo en ese momento. El de Cristo al pasado, al presente y al futuro, es decir, abarcaba todo lo que tiene que ver con el tiempo desde siempre. El de los 70 era un gozo que procedía de una mirada horizontal, el de Jesús uno que procedía de una vertical. El de los discípulos era un gozo que destacaba el bien hecho en su labor. El de Jesús uno que enfatizaba la voluntad de Dios en la salvación de las almas. El tema, el profundo gozo es producto de la salvación de las almas, es decir, es debido a lo que el Señor estaba haciendo al cumplir su propósito. Pero el Señor Jesucristo lleva precisamente a eso, al poder orar públicamente y regocijarse en este momento, a que los discípulos colocaran su mirada donde debía estar y pudiesen honrar a quien debía ser honrado, producto de la salvación de las almas. Acerquémonos al texto entonces y veamos las razones de ese regocijo del Señor Jesucristo. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, aquí está la oración, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Cuál es la clave aquí? Estas cosas es la clave. ¿A qué se refiere con estas cosas? Eso es lo que cuando uno enfrenta el texto tiene que tratar de ver de qué se trata, a qué se refiere con estas cosas, porque el motivo del regocijo fue estas cosas. ¿Se fijan? Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Contextualmente, estas cosas se refiere al
a la evangelización de que habían hecho los 70 y por lo cual muchas personas habían sido salvadas. Es decir, la primera razón por la cual hay regocijo en el corazón de Jesús es porque el Padre reveló su salvación. El Padre reveló su salvación. Esa es la primera razón de la oración de Jesús por la cual saltó de alegría. Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. El éxito de los 70 en su ministerio de evangelización trajo regocijo al corazón de Jesús porque almas eran sacadas del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación al recibir el mensaje de salvación. Y fue la recepción del Evangelio por parte de los débiles y humildes entre los judíos cuando es lo que realmente dio un gozo especial, una alegría particular al Señor Jesucristo. Y noten que esto es consistente con otro texto de las Escrituras, pero ya no en el contexto de los Evangelios, sino en el libro a los Hebreos. Notemos lo que dice el capítulo 12 de Hebreos, después de la galería de los héroes de la fe, de la que normalmente se habla. El versículo 2 dice la forma en que se debía correr la carrera, ¿cierto? Habiéndose despojado del pecado y de cualquier obstáculo que lo asediaba, y correr con paciencia la carrera que tenía por delante. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, miren lo que dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo no era la cruz, sino por el gozo, esa es la motivación, puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era el gozo? ¿Cuál es la razón de su gozo? Que producto de su sacrificio, muchas personas serían salvadas. Obtendrían esa salvación que tanto necesitaban. Esa era la razón del gozo del Señor Jesucristo. Y hermanos, cuando uno ve eso, y uno conoce su propio corazón y su propia vida, se da cuenta qué extraordinario amor tiene que haber manifestado el Señor hacia nosotros, que haya experimentado gozo y satisfacción producto de nuestra salvación. Hay una anticipación en él. De hecho, antes del Señor Jesucristo venir a la tierra, ya esto estaba diseñado, recuerdan, en el plan perfecto de la Trinidad, en el consejo de la Trinidad, para que el Hijo viniera a hacer la obra perfecta. Y eso no solo lo hacía el Señor porque amó de tal manera, ¿cierto?, al mundo incrédulo, sino porque eso traía también gozo y satisfacción a su corazón. Eso es maravilloso. Eso es algo tremendo. ¿Recuerdan lo que dice el profeta Isaías en Isaías 53? Vamos a ese texto porque en realidad siempre tenemos que volver a Isaías 53 cuando hablamos de esto, del gozo del Señor Jesucristo por la salvación de los perdidos. Versículo 11, respecto al siervo sufriente, ¿cierto? Que es una anticipación profética del Señor Jesucristo. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma por el gozo puesto delante de él. ¿Notan? Es decir, lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo en Lucas a todas las demás, dicen, yo me regocijo en el hecho de ver almas llegando al conocimiento de la verdad. Hay una satisfacción especial en el corazón del Señor Jesucristo, la segunda persona en la Trinidad, al anticipar nuestra salvación. Cada uno de nosotros estaba en la mente de Cristo cuando Él murió en la cruz por nosotros. Y cada uno de nosotros estaba en la mente de Cristo en este momento cuando alaba al Padre en acción de gracias, porque el Señor había sacado la venda de los ojos. Y eso es lo que sigue haciendo por medio del Evangelio de las personas para que obtengan la salvación. Esto es precioso. Ahora, notemos la forma en que lo hizo. Versículo 21. Porque
escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Ahí hay un verbo principal en la frase. Esconder, ocultar, velar, por decirlo así. Pero al mismo tiempo la segunda parte de la frase tiene un verbo principal también. Y dice, y las ha revelado a los niños. Dos cosas hizo el Señor ahí. Dos cosas que parecen a veces un poco difíciles de entender desde la perspectiva nuestra, porque nosotros tenemos un parámetro de justicia que no necesariamente es el parámetro de justicia que Dios tiene. Porque de alguna manera nosotros entendemos, aunque no lo reconozcamos así, que hay algo de justicia en nosotros, o que para ser Dios justo, entonces Dios tiene que decir, todas las personas van a ser salvadas, ¿cierto? Y la salvación universal es lo único que importa porque Cristo al fin y al cabo murió y pagó por todas las personas. Pero miren lo que dice aquí. Miren, hay dos verbos principales, ocultar o esconder y revelar, ¿cierto? Hay dos tipos de personas que están implícitas allí. Los sabios y entendidos, eso corresponde a un tipo de persona, y los niños corresponde a otro tipo de persona. Para que entendamos bien el texto, estamos tratando de glosarlo, de desmenuzarlo. Ahora, sabemos que el verbo tiene que ver con la acción, ¿cierto? ¿Quién es el autor de esa acción? Según lo que el Señor Jesucristo ora aquí. El Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es una forma de decir que tiene gobierno y autoridad y control y dominio sobre todo el cielo y la tierra. Porque, mire, Jesús alaba al Padre porque hizo lo primero. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Y aquí nos hacemos otra pregunta al examinar el texto. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Quiénes eran los sabios y entendidos? ¿A quiénes se estaba refiriendo? Contextualmente, lo más probable es que se estaba refiriendo a los fariseos y a los escribas y a los líderes del pueblo judío, los líderes religiosos del pueblo judío. ¿Por qué? Porque esas personas eran las que más se quemaban las pestañas, como decimos nosotros, estudiando la ley del Antiguo Testamento, conocían una gran cantidad de cosas de la ley y sin embargo no fueron capaces de ver que Jesús era el Mesías. Estos eran los sabios y entendidos. Ahora, si nosotros lo ponemos en nuestro contexto, ¿cierto? ¿Dónde el Evangelio produce más transformaciones, más cambios? ¿Dónde el Evangelio produce más frutos en el corazón de los hombres? ¿En los inteligentes y los eruditos de este mundo o en las personas comunes y corrientes? Ahora, algunos dicen, no, pero es porque el Señor cerró el entendimiento. Claro, sí, allí dice eso, ocultó, ¿cierto? Pero ¿por qué lo ocultó? Porque ellos mismos, por su orgullo y soberbia, no quisieron abrir su corazón también. Vamos a ver esto de una forma quizás mucho más clara en Mateo capítulo 13. Noten, uno de los propósitos principales de las parábolas, esto es muy, muy interesante, y otra vez son textos que chocan a nuestro orgullo como seres humanos. Fíjense, capítulo 13 de Mateo, versículo 10 en adelante. ¿Qué dice el texto allí? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Miren lo que dice, les hablas por parábola. No dice, nos hablas por parábola. Los discípulos están preguntando a Jesús, ¿por qué a la multitud les hablas por parábola? Y aquí está la respuesta del Señor. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, a los discípulos, os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es lo mismo que está diciendo acá, ¿no? Miren, a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos. La palabra dado allí es carizo, es gracia. Entonces está diciendo, por gracia ustedes reciben el misterio, digamos, la explicación del misterio del reino de los cielos. Pero ellos no. Versículo 12, perdón. Porque a cualquiera que tiene,
se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Eso es dureza de corazón. Miren, viendo no ven, y oyendo no oyen. Parece una contradicción, ¿cierto? Pero lo que está diciendo simplemente que a pesar de todas las evidencias que se mostraron respecto del Señor Jesucristo, no quisieron reconocerlo. Viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, miren, el Señor ampara todavía su enseñanza en las escrituras del Antiguo Testamento. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque, y aquí está la clave, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Miren que hay dos cosas allí. ¿Cuáles son las dos cosas que hay en esa última parte de la cita de Isaías? Porque, esta es la razón, dice, ¿cierto? Porque eso da la razón de lo que venía diciendo. El corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, por voluntad propia. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Y aquí está el propósito definitivo de Dios. ¿Para qué? Este es lo segundo. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Ven lo que está diciendo? Recuerden, el ejemplo más típico es el del faraón. Si ustedes ven el texto, no lo vamos a ver el texto, ¿cierto? Porque significaría extender mucho el estudio. Pero si ustedes ven el texto de Faraón, de cuando el Señor empezó a tratar con Faraón, en 7 ocasiones dice que Faraón endureció su corazón. En 7 ocasiones. El Faraón endureció su corazón. Y dice en 7 ocasiones más que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cuál es la verdad? Las dos. Las dos. Porque el hombre está ciego doblemente. Por su pecado está ciego y porque Satanás, recuerdan, dice Pablo en 2 de Corintios, también ocultó, encegueció a los hombres para que el evangelio no resplandezca en sus corazones. De tal manera que hay una responsabilidad personal allí de las personas. Los sabios y entendidos eran aquellos que conocían la Escritura, entonces no eran ignorantes. Por lo tanto, estas personas, estos líderes espirituales de la nación estaban dominados por la hipocresía y el ceremonial. Tenían una religión formal, externa y sin vida. Y entonces el Señor vio la ceguera obstinada de estas personas y la incredulidad de la gran mayoría de aquellos entre quienes estaba ministrando. Ahora, estos sabios y entendidos nunca pudieron descubrir que Jesús era el Mesías, a pesar de que, como dije, tenían la evidencia palpable delante de ellos. Un ejemplo más de la Biblia para que ustedes vean. Cuando el Señor sanó al paralítico, aquel que metieron por el techo, ¿recuerdan? Dice que ellos cavilaron en sus corazones y dijeron, ¿y quién es este? Para que pueda perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Ahí está la respuesta. ¿Se entienden? Cuando Jesús le dice, tus pecados, hijo, tus pecados te son perdonados. Y él dice, no, pero ¿qué está diciendo? Solo Dios puede perdonar pecados. Bueno, lo mismo que estás preguntando está respondido ahí delante tuyo. Jesús es Dios y por eso está perdonando pecados. ¿Entienden? Es decir, y eso es lo que Jesús dice después. Dice, para que vean, ¿qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta tu lecho y vete a tu casa. Y dice, bueno, haz esto es lo segundo. Toma tu lecho y levántate y vete a tu casa. Y el Señor está diciendo, es mucho más difícil perdonar pecados que hacer un milagro de sanidad en una persona. Y por eso comienza con el perdón de los pecados. Lo que entonces el Señor estaba mostrando, cartas credenciales de que Él era efectivamente el Mesías.
Sin embargo, esta gente lo rechazó. Esto eran los sabios y los entendidos. Ahora, evidentemente, aquí hay algo que el Señor está reconociendo respecto del Padre teológicamente, ¿cierto? Que Él es soberano en la salvación. Él es absolutamente soberano en la salvación. Y es otra palabra que no nos gusta a nosotros. Nos gusta cuando se trata de soberano en el sentido de que Él tiene el control de todas las cosas. Eso nos gusta, ¿cierto? Eso lo citamos muchas veces. Pero cuando se trata de la salvación, es decir, que el Señor abre los ojos de alguien y lo lleva a la salvación, y hay otro que está ahí mismo escuchando el mismo mensaje y sin embargo permanece en incredulidad. Y decimos, no puede ser que Dios haga eso. ¿Pero qué está diciendo aquí el texto? Que Dios sí lo hace. Pero es como una reafirmación a la dureza del corazón de las personas al no querer recibir su evangelio. El hombre que no tiene el orgullo del conocimiento, la moralidad imaginada a la cual recurrir, ¿cierto? En el caso de los niños es aquel que puede superar mucho más fácilmente la falta de entendimiento y conocimiento intelectual. Porque los niños no tienen el conocimiento ni la sagacidad ni la capacidad de racionalizar las cosas tanto. Pero si a un niño yo le digo algo, ese niño lo cree inmediatamente. De hecho, si nosotros le contamos una historia ficticia, ¿qué pasa con el niño? La cree. La cree inmediatamente. Porque él no está estudiando, ¿será verdad? A ver, voy a ver las razones por las cuales esto puede ser verdad o no puede ser verdad. No hace una evaluación. ¿No es verdad? Entonces aquí está la otra cara de la medalla y la revelaste a los niños. Ahora, ojo con esto. Aquí no está diciendo que uno tiene el carácter para ser salvo y otro tiene el carácter para no ser salvo. No, todos tenemos carácter para no ser salvos. Pero sí lo que está diciendo es que evidentemente aquellos que no necesariamente tienen un conocimiento intelectual o un CI, un coeficiente intelectual muy alto, son los que llegan y obtienen la salvación, sino aquellos en los cuales la gracia de Dios ha descendido para abrir sus ojos. Y ellos han dicho, es verdad, sí Señor, yo lo creo. Y eso es todo. Nosotros a veces complicamos mucho las cosas, pero así es el Evangelio. Y por eso es que el Evangelio es, digamos, la salvación es un milagro de Dios. De lo contrario sería un milagro de Dios ayudado por el hombre. Pero es un milagro de Dios 100%. Lo que se llama la salvación, ¿cierto?, en el sentido unilateral, monergista, solo Dios trabaja. Por tanto, los escribas y los fariseos, como va a decir más adelante, ¿cierto?, y los va a confrontar duramente a través de las parábolas, se iban a quedar fuera del reino de los cielos, si no había un arrepentimiento genuino en ellos. Cuando Jesús vio que unos cuantos hombres y mujeres del vulgo recibían la buena noticia de la salvación, incluso su corazón se refrescó, lo vio y se alegró, y esta es la razón principal de su regocijo, ¿se fijan? ¿Qué es lo que habían informado los 70? Que ellos fueron y presentaron, hicieron lo que Jesús les dijo, que llevaran el evangelio del reino a esas personas. Y esas personas recibieron el evangelio del reino y eso se corroboró con el milagro extraordinario que aún los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Y entonces el Señor Jesucristo estaba gozoso de que el plan del Padre se estaba cumpliendo perfectamente. Ese es el gozo más grande del Señor. Es notable constatar esta verdad de que la salvación le pertenece solamente al Señor. ¿Recuerdan que Él lo dijo así, literalmente? Uno que fue tragado por una ballena, no por una ballena. Por un pez, ¿cierto? Jonás dijo, la salvación es de Jehová. Y 100% es del Señor. Y esto es la soberanía absoluta de Dios en la misma. Ahora, aquí hay cosas que evidentemente nos quedan grandes y no tenemos para qué avergonzarnos porque sea así, porque tiene que ver con la sabiduría de Dios versus nuestra limitada sabiduría. Ningún teólogo en la historia de la iglesia, en estos 2000 años de historia, ha podido dar respuesta completa y perfecta a este gran
dilema, esta tensión constante que se produce entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Ahora, no cabe duda que más allá de nuestra comprensión y aceptación de la soberanía de Dios en la salvación, sigue siendo una verdad irrefutable. Y aquí es donde tenemos que basarnos. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 9, por favor. Romanos capítulo 9. Me recuerdo bien cuando enseñé Romanos aquí en la iglesia hace mucho tiempo atrás, que cuando llegamos a esta parte, y le voy a decir a la parte que llegamos, ella hizo una pregunta, y después les digo cuál es la pregunta, porque es interesante. Yo no tuve que responderla, sino que tuve que leer el versículo nada más. Miren lo que dice el versículo. Vamos a tomar del versículo 9, porque de allí comienza la historia de Sara, ¿cierto?, respecto a sus dos hijos. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, primero Isaac de Sara y ahora los hijos de Isaac, ¿cierto?, que concibió Rebeca. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahí está introduciendo el tema, ¿se fijan? Ahora, se le dijo, el mayor servirá al menor. El mayor era Esaú, y el menor era Jacob. Sin embargo, revirtió las cosas del Señor no conforme a la costumbre de que el menor debía servir al mayor, sino que el menor sería servido por el mayor, lo cual era totalmente distinto. Ahora, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y nosotros inmediatamente decimos, no puede ser. ¿Verdad? Aquí salta nuestro yo y dice, no puede ser. ¿Cómo? ¿Por qué amó a Esaú? Digamos a Jacob. Y a Esaú aborrecí. ¿Y aborreció? ¿Por qué? Y miren, no hay ninguna explicación. No hay ninguna explicación. ¿Saben? Lo único que dice es lo siguiente. ¿Qué pues diremos? Pablo anticipa la objeción. Y esta es una forma rabínica de discusión. Pablo anticipa la... ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque nosotros inmediatamente pensamos, es injusto que Dios ame a uno y aborrezca al otro a priori, sin que hicieran bien ni mal, ¿por qué lo hace? Entonces, Pablo dice, hay injusticia en Dios, y luego responde con una palabra en griego que es bastante fuerte, meganoito, bajo ninguna manera, en ninguna circunstancia, nunca tal acontezca. Eso es lo que Pablo está diciendo, es decir, nunca tal acontezca de Dios sea injusto. Luego explica con el ejemplo de Moisés. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso es soberanía absoluta, ¿lo ven? Del que yo me compadezca y final. Esto es lo último. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De tal manera que es el Señor el que abre los ojos, el que revela la verdad y el que lleva la salvación a las personas. ¿Por qué? Porque Él así lo ha determinado. Y aquí está el ejemplo de Faraón. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Esta es la razón por la cual endureció el corazón de Faraón. De manera que, otra vez, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Lo mismo que está diciendo ahí el Señor, ¿se fija? Ocultaste estas cosas a los sabios inteligentes y las revelaste a los niños. Versículo 19. Pero me dirás, cuando llegué aquí es donde la hermana hizo la pregunta. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pero entonces, ¿por qué el Señor juzga y condena a la persona? Si en realidad, si Él quiere, lo salva, y si Él no ha decidido salvarlo, no hay salvación. Entonces la persona me dijo, sí, pues ¿por qué? Y yo le dije, la verdad que no, yo no puedo responder más que con el versículo que sigue.
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Eso es lo que dice Pablo. En definitiva, el Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Por qué? No puedo discutir con Dios, soy simplemente una criatura. Él es el creador. Mi pensamiento y comprensión de las cosas es absolutamente limitado. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le aconsejará? Obviamente es absurdo y por eso Pablo dice, simplemente guarda silencio, en otras palabras. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Miren, como que Pablo desafiara la objeción. ¿Y qué? Dice, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria los mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahí está. La soberanía de Dios es irrefutable. Ahí está en la Biblia. No la puedo hacer a un lado. No, es que no la entiendo, entonces la voy a dejar a un lado. No, no, no. Lo tenemos que enseñar tal cual como la Biblia lo revela. Dios es absolutamente soberano en la salvación. Sin embargo, hay algo que no debemos olvidar. Nunca, y que la soberanía de Dios no destruye la responsabilidad del hombre. Ahora, ¿cómo se juntan esas dos cosas? No tengo idea. Y como dije, nadie le ha podido dar en el clavo al respecto. ¿Por qué? Porque está solamente en el conocimiento de Dios. Pero sí es un hecho. Ese mismo Dios que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, siempre se dirige a nosotros los hombres como criaturas responsables. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué es lo que es eso? Es responsabilidad. Le dijo, esto es lo que no debes hacer bajo ninguna circunstancia. ¿Y apeló a qué? A la responsabilidad personal de él. Obviamente sabemos que él falló, pero él, el hombre, era responsable. No podemos entender todos los tratos de Dios en ese sentido. Vemos en parte, como dice Pablo, y conocemos en parte nada más. Descansamos en la convicción de que el día del juicio se aclarará todo. No necesariamente para nosotros, pero sí en Dios está muy claro todo. Por tanto, recordemos que las ofertas de salvación de Dios hoy son gratuitas, es decir, se manifiestan a todos los hombres a través de la predicación del Evangelio. Pero la forma en que la gente reaccione a eso va a determinar, en definitiva, su perdición o su salvación. Y esto me ayudó mucho a aceptar esto definitivamente en cuanto a la doctrina de la elección y la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, en el hecho de que cuando nosotros predicamos el Evangelio, la otra persona no tiene idea de esta doctrina. No sé si me entienden lo que quiero decir. Es decir, cuando nosotros le decimos que si cree en Cristo y en la obra que Cristo hizo en la cruz, Él tiene salvación y el perdón de sus pecados y es reconciliado con Dios, esa persona no tiene idea de la elección ni la soberanía de Dios. Entonces, si la rechaza, ¿quién es responsable? Él no, y nadie más que Él. ¿Sí? Ahora, si acepta el Evangelio, después se da cuenta de que en realidad lo aceptó porque fueron abiertos sus ojos. Ya a esa altura ya no se puede decir, no me gusta este tipo de forma en que Dios actúa para la salvación. Está más que contento, ¿verdad? Como alguien dijo, es como si tuviéramos un cartel afuera y que dijera, ven a Cristo, ¿cierto? Y cree en Él y tendrás vida eterna. Y adentro de ese cartel, cuando una persona dice, ya voy a entrar, yo creo, y entra, y adentro de ese cartel, digamos, dentro del templo, se da cuenta que en la puerta por dentro dice, nadie viene a mí si el Padre que me lo da no lo trae. O sea, esa persona ya entró, y ahora se da cuenta de que fue elegido ante la fundación del mundo. Y que la obra de Dios es la que lo trajo a la salvación. Por tanto, no hay contradicción ninguna en este sentido. Pero es muy interesante que el Señor Jesucristo se regocija por este hecho, es decir, por la soberanía de Dios en la salvación. ¿Recuerdan? Ahora, no se preocupen por la gotera, no hay problema. Sí, no tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Ya?
Ahora entonces, lo que nos queda a nosotros es, no venimos a disputar con Dios. No le decimos, no, pero ¿cómo hiciste? No, simplemente, aquí está el ejemplo de Cristo. Nos regocijamos en el hecho de que Él lo mismo que Él se regocija, que las almas están siendo llevadas al redil. Eso es lo único que importa. Segundo, la segunda razón que viene con lo anterior, me va a faltar tiempo, voy a tener que ir más rápido. La segunda razón es porque la voluntad del Padre se cumple. Mismo versículo 21. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahí está la soberanía de Dios otra vez. Pero dice, porque así te agradó. ¿Por qué Jesús estaba contento? Porque la voluntad del Padre se estaba realizando. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Venir a salvar al que se había perdido. Y lo hacía a través de su Hijo. Ahora, porque así te agradó, es una forma de decir, porque esa es tu voluntad y se cumple perfectamente cuando los niños llegan a ver lo que los sabios e inteligentes no pueden apreciar por su orgullo, por su orgulloso corazón endurecido. Por eso había gozo en el Señor, porque la voluntad del Padre se estaba realizando. Noten que aquí tiene que ver con el plan de Dios. Con el plan de Dios. Así te agradó. Una cosa interesante, en la Biblia dice que Jesús se agrada del Padre y dice que el Padre se agrada de su Hijo también. ¿Recuerdan? Este es mi Hijo amado, en el cual me complace, con el cual tengo complacencia. Y aquí Jesús está diciendo que Él se regocija en el hecho de que su Padre cumpla su voluntad. El gozo de nuestro Señor brotó de una visión de la manera en que Dios se complació en salvar a su pueblo. Fue revelándose paso a paso en todo esto y para que el hombre pudiese obtener esa salvación. Y por eso abrió sus ojos, la reveló. Sacó el velo, implica, de tal manera que pudieron ver con claridad y recibir esta verdad. Vieron profundamente y se dieron cuenta de su necesidad. En la palabra de Dios está la luz. El Evangelio es presentada como la luz que resplandeció en nuestros corazones, ¿cierto? De esa manera, entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es que la única forma en que pudo resplandecer esa luz en los corazones es que el Señor abriera ese corazón. Y el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atento a lo que Pablo decía. ¿Ven? La Biblia corrobora eso una y otra vez. Y esto fue lo que llevó a Jesús a hacer esta declaración. Esta es la revelación de Dios que expresa claramente su voluntad de salvar. De hecho, Jesús dijo que su comida y su bebida era hacer la voluntad del que lo envió. Y dijo que Él se agradaba de que su ley estuviera en medio de su corazón. Proféticamente en el Salmo 40, versículos 6 al 8. Tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Ves? De tal manera que aquí su placer era ver cómo la voluntad del Padre se estaba realizando. Recordemos que el plan de salvar es ideado por el Padre antes de la fundación del mundo, por lo cual al ver ese plan de salvación en acción, contextualmente con el mensaje de los 70 y la aceptación de aquello, era para Jesús una segunda razón de gozo y de regocijo. Y la tercera y última, que me quedan solamente algunos minutos, y quizás con esta tercera razón podríamos estar mucho tiempo, es Jesús se regocija por su unidad esencial con el Padre. Y aquí hay un asunto teológico bien profundo. Miren lo que dice. Dice, versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Noten el adverbio de cantidad. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y aquí está, esto es extraordinario. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No sé si
ven la belleza del texto. Que en su oración dijo, el Padre me ha entregado todas las cosas, y aquí está la majestad, la gloria y la grandeza de Jesucristo. Que en definitiva el Padre le dijo, toma, administra toda la creación. Tú vas a estar por sobre todas las cosas y vas a tener la administración divina sobre todo. Eso es lo primero que le dice. Y ojo que estaba hablando un judío, del punto de vista físico, y directamente hablando con los discípulos, era un judío más, era un hombre, era una persona común y corriente, era una persona sencilla como cualquier judío de ese tiempo, al punto que recuerdan que la mujer samaritana le dijo, ¿por qué tú siendo hombre judío me hablas a mí, que soy mujer samaritana? Es decir, físicamente Jesús era simplemente un hombre, pero aquí le está diciendo quién es, en realidad está revelando su identidad de una forma extraordinaria. Está diciendo, yo soy el Señor de todas las cosas. Yo soy el que gobierna todas las cosas y al mismo tiempo yo tengo una relación única con el Padre. Por eso digo que aquí tendríamos que dar una clase de teología más amplia, porque es demasiado profundo. Miren lo segundo que dice, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es la acción? Conocer. Conocer. Y miren cómo se enlaza con lo anterior. Estamos hablando de la salvación de las almas, ¿cierto? Y miren cómo se relaciona. ¿Qué es la vida eterna? Dijo Jesús en Juan 17. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Lo ven? Es decir, sin Jesús es imposible conocer al Padre. Y si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. ¿Podemos decir que tenemos una relación con el Padre? Porque tenemos una relación con el Hijo. ¿Lo notan? Ahora, esto es maravilloso porque está hablando de las personas de la Trinidad y de cómo se relacionan entre sí. Porque aquí Jesús no está diciendo otra cosa que lo siguiente, que son de la misma esencia, de la misma naturaleza. Y está diciendo que son de la misma naturaleza en atributo, en gloria, en honor y en dignidad. Y está diciendo además que en consecuencia son dignos de alabanza, de honra y adoración. Pero el Padre y el Hijo, Jesús está colocándose al lado del Padre. Y para un judío, que un judío, un rabino, dijera una cosa así, era una aberración. Y por eso, cuando Jesús declara que es el Hijo de Dios, en Juan capítulo 5, si mal no recuerdo, capítulo 7, lo que dice allí es que cuando Jesús dijo que era hijo del Padre, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice que lo quisieron apedrear. ¿Por qué? Porque los judíos entendían correctamente que al decir que era hijo de Dios, estaba diciendo que era Dios mismo. Y eso era una blasfemia para ellos. Ahora, este regocijo del Señor Jesucristo lo manifiesta públicamente. Y esto es maravilloso. Yo no puedo desarrollar el versículo 22. Quizás sería bueno que tuviéramos una exposición más amplia de esto, porque la verdad es que es tan profundo y al mismo tiempo tan relacionado con la salvación de las almas, porque no se puede conocer a Dios, el Padre, si no se conoce al Hijo, y no se puede conocer al Hijo si el Espíritu Santo no lo revela. ¿Lo notan? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. El Espíritu es el que lo llenó de gozo. ¿Por qué? Porque las almas se estaban salvando. ¿Y por qué se salvan las almas? Por la convicción del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Pero a dónde lo conduce el Espíritu? A Cristo, porque vino para glorificar a Cristo. Y ahí está la salvación en Él. ¿Pero qué está haciendo el Hijo? Está glorificando al Padre, porque está cumpliendo perfectamente su voluntad. Vamos a dejarlo hasta ahí porque se me acabó el tiempo.
Padre, una vez más te damos gracias a ti. Gracias por tu maravillosa palabra, por la profundidad de ella, Señor, pero por las consecuencias gloriosas que tienen para nosotros sobre todo. Señor, independiente de las cosas que sucedan en este mundo y de todas las aflicciones, las penas y las tristezas que podamos enfrentar, hay algo que trasciende esto. Y el saber que tú, Señor, te regocijabas en la salvación de nuestras almas es un aliciente extraordinario para nosotros. Muchas gracias, Señor, por fijarte en nosotros, criaturas tan pequeñas e insignificantes y tan rebeldes. Y sin embargo, Señor, que hemos sido objeto de tan grande salvación de tu parte. Gracias por esto. Te alabamos a ti. Queremos seguir el camino que tú has dejado. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque se ha enviado a Jesucristo para que muriera en nuestro lugar y pagara nuestra deuda, y para que nos sacara de la miseria en la cual nos encontrábamos y nos diera salvación. Te alabamos, Padre del cielo y de la tierra, porque enviaste a tu Espíritu para que nos convenciera de nuestro pecado y nos llevara a los pies de Jesucristo. Es tu idea, es tu plan, y tú lo ejecutaste en tu Hijo y lo aplicas por tu Espíritu. Por eso te damos gracias, Señor. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén.